En fin, todo esto teje un entramado vital que podría ser un retrato generacional, o podría ser un retrato social, o podría ser muchas cosas que no acaban de serlo, porque acaban siendo algo mucho más importante, ¿no? Que es una reflexión, como decía antes, acerca de la condición humana. Y a pesar de su marcianidad, de la marcianidad de esos personajes que tienen trabajos inverosímiles, que van al pueblo de sus padres, mientras contemplan los nichos familiares, cómo se van llenando paulatinamente, pues son personajes, digo, que son un espejo de nosotros mismos, o del hombre, o de la condición humana. Y en ese sentido, creo que es lo que hay que pedir a la literatura y desde luego a la buena literatura. A mí, por las condiciones de lo que ha sido mi vida últimamente, no he podido trabajar todo lo que había deseado en esta presentación, pero lo único que puedo decirles es que con el libro de Ismael me ha sucedido algo que solo me sucede con la buena literatura, que es la necesidad o el deseo de imitarlo. Gracias.